Bueno, pues una vez más nuestra sintonía. Hoy recibimos en nuestro estudio a Mercedes Rodríguez, la autora de El rescate de Tamait, su segundo libro, y que se presenta dentro de la programación de la Feria del Libro, que hoy comienza el próximo día 10. Además, un libro editado por la editorial Sidonia, lo que resulta que es un libro solidario. ¿Por qué? Porque Editorial Sidonia cede un porcentaje de cada uno de sus libros a proyectos solidarios. Y, como decimos, todos los libros de esta editorial de Ediciones Sidonia pues tienen un valor añadido, porque Sidonia ha asumido el compromiso de destinar un porcentaje de cada uno de sus títulos a un proyecto benéfico sin que se refleje en el aumento del precio de portada. Con esta actitud, la editorial pretende aportar un grano de arena a las miles de iniciativas solidarias que se desarrollan en todo el mundo en beneficio de las personas y los colectivos más desfavorecidos. Los proyectos que se apoyan desde cada título no serán un acto de caridad, sino una mano que se tiende para que los beneficiarios puedan superar un escollo y salir adelante por sus propios medios. Siguiendo aquel viejo adagio, se apoyarán proyectos que enseñen a pescar, no los que regalan el pescado. Por este motivo, esperamos que el apoyo de nuestros lectores pueda servir para ayudas de emergencia médica, cubrir necesidades puntuales de personas en situación límite, apoyar la construcción de escuelas, hospitales y otras iniciativas solidarias. Bueno, pues ya sabemos lo que ofrece la editorial Sidonia con esta iniciativa, y si quienes nos están escuchando han comprado alguno de estos libros, bueno, pues la editorial agradece desde luego su interés. Bueno, pues los libros de Sidonia apoyan, entre otros proyectos, los de Ayuda en Acción, Médicos Sin Fronteras, como entidad colaboradora, Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres en Vigo, Programa de Mujer a Mujer de la Fundación Vicente Ferrer y PROI de Zaragoza. Además, también queremos acercar la posibilidad a las librerías de Mairena y de donde nos estén escuchando, que quieran disponer de este libro, de la historia de Tamait, que pueden ponerse en contacto con Book Garden en calle Rosa de los Vientos 64, 29006, Málaga. O pueden llamar a los teléfonos 952 23 52 90, al teléfono o al fax 952 23 74 35, o enviar un mail a la siguiente dirección: comercial@bookgarden.es. Pues ahora sí, vamos a darle paso a nuestra invitada. Ella está con nosotros, encantada de presentar este segundo hijo que ha nacido hace muy poquito y que se llama El rescate de Tamait, o una historia inacabada. Bueno, pues tenemos en esta mañana a nuestra invitada hoy aquí en la entrevista de actualidad. Ella es Mercedes Rodríguez. No es la primera vez que viene, porque ya hace algún tiempo pues estuvo con nosotros para presentarnos su primera obra, su primer libro, que pues supuso un gran inicio en el mundo de la literatura, y que la ha llevado a crear otra historia, que es la que venimos a presentar aquí hoy, como es El rescate de Tamait. Así que, Mercedes, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Loli. Bueno, pues encantada de tenerte, porque ya en la otra ocasión pues pudimos constatar mucha ilusión, una gran alegría por ver nacido, ¿no?, ese primer hijo literario, y que ahora has aumentado con esta segunda obra, que nada tiene que ver con la primera, como ya me comentabas antes, ¿no? No, nada, no tiene absolutamente nada que ver. Y si la primera, era la alegría del comienzo, esta, si cabe, al menos por mi parte, quizás sea un salto más de ilusión. Bueno, pues un salto más de ilusión que, digamos, que ha salido del horno hace muy poquito, ¿verdad? Sí, muy poco. Y que se va a presentar oficialmente en la Feria del Libro de Mairena, que comienza el día 1. Efectivamente, lo presentaremos el día 10, sábado, a las 5:30 de la tarde. Y invito a todos los oyentes a que se acerquen, porque seguro que no los voy a defraudar. Tenemos una cosa bonita preparada. O sea, que habéis preparado un acto especial, ¿no? Para dar a conocer este libro, ¿no? Muy especial, porque todo lo que está haciendo el inicio del camino de este libro está siendo muy mágico y está siendo muy especial.
Bueno, pues cuéntanos cómo nace, cómo se gesta este segundo hijo que tienes en el mundo de la literatura, una historia que, bueno, tiene también un subtítulo, El rescate de Tamaid. O una historia inacabada. O una historia inacabada, efectivamente. Una historia inacabada que, bueno, que ahora nos vas a contar en qué consiste exactamente esa historia y por qué se refleja de esta forma en el título. Pues sí, mira, el libro es una historia en principio, podría decir que de fantasía, porque transcurre entre dos mundos imaginarios. Kandás, que en este caso sería un mundo ideal, con unos paisajes y unas estructuras muy diferentes a lo que nosotros podemos conocer, y Tamaid, que en este caso sería otro mundo bello, pero mucho más salvaje, más duro, que quizás nos recuerde mucho más a lo que nosotros podemos estar viviendo o lo que conocemos como nuestro propio mundo, pero donde vamos a encontrar muchas cosas también nuevas, exóticas y demás. Y bueno, a lo mejor dicho de esta manera, una historia de fantasía puede llamar a equívocos y hacer pensar al lector que se va a encontrar con una historia más o menos amable, una historia, pues eso, una especie de cuento, y para nada. En este caso, yo podía decir, porque bueno, sabes que también me he dedicado mucho tiempo a la pintura, y mi profesor de pintura siempre me decía que para ver una obra, después de terminarla había que verla a través de un espejo, para poder ver exactamente cómo quedaba y poder ver los fallos que tenía la obra. En este caso, el lenguaje de fantasía en el que transcurre el libro viene a ser eso, viene a ser un espejo, viene a ser la manera, un lenguaje a través del cual contar cosas que tienen mucha carga emocional, cosas que son importantes y que puede ser también en muchos aspectos pues dramático, ¿no? A veces dramático, a veces alegre, a veces hay mucha historia en el libro. Pero viene a ser eso, viene a ser una historia de amor. Ese es, podríamos decir, la banda sonora del libro, y el idioma es la fantasía para contar cosas que yo entendía importantes. El libro nace de la necesidad de contar algo, exactamente. ¿Quién es Tamaid? Tamaid es un mundo inventado, es un mundo imaginario, como ya te decía. Es un pequeño mundo que nace con mucha ilusión, con mucha perspectiva por parte de quienes lo ven nacer, pero que por la envidia, por las ansias de poder y por determinados sentimientos de algunos personajes oscuros que aparecen dentro de la historia, se pierde. Es un mundo que hay que rescatar. Es una historia ficticia, tiene algunos retazos de realidad, de vivencias. Cuéntanos. Sí, bueno, pues de todo hay. Es una historia poquito. ficticia. Pero como ya te decía anteriormente, en mi caso la fantasía es un idioma para comunicar cosas. Y lo que pretendo hacer, evidentemente, es a través de esa fantasía utilizarla como espejo para quizás poner delante del lector muchas cosas que quizás pueda reconocer. Y también tiene parte de realidad. Se trata de remover conciencias, de hacer reflexionar. Efectivamente, sí. El libro pretende hacer eso. O sea, te decía antes que si la fantasía era el idioma en el que está contado el libro, la banda sonora es una historia de amor. A través de esa historia de amor, una historia de amor llevada quizás a extremos que ponen al límite tanto a los personajes como al lector, es lo que pretende, poner al límite. Historia de amor entre hombre y mujer llevada al límite, pero también entre madre e hijo, también entre amigos, o sea, en la entrega absoluta al amigo. Lo que pretende hacer es contar quizás dos caminos de conocimiento, porque al final, cuando tú escribes un libro, al menos en mi caso, ¿no? Yo siempre puedo hablar en presente, no puedo hablar de mí misma. Siempre te está reflejando en cada uno de los personajes y en cada una de las situaciones. Evidentemente no puedes hablar de aquello que no sabes o que no significa nada para ti. En este caso, el libro viene a contar dos caminos iniciáticos, que son a la vez uno, y que viene a ser el camino de aquel que olvida todo para tener que aprenderlo todo,
en contraste con aquel que sabe todo pero que tiene que olvidarlo todo por amor. Y esos dos caminos se juntan en el centro. Y al final viene a contar quizás mi propio camino, en el camino que yo he ido recorriendo, donde he tenido que desaprender muchas cosas y aprender otras pocas pero importantes, y donde quizás de las pocas cosas que haya aprendido es que el miedo, que está muy presente en el libro, el miedo es el padre, bajo mi punto de vista, de casi todas las miserias, de casi todos los terrores, de casi todas las maldades de este mundo. Y que frente a ese elemento del miedo, quizás solo haya una fuerza capaz de vencerla, y es el amor. Nos ponemos por delante muchas metas ficticias o muchos sentimientos, el honor, las ideas, pero al final todas ellas son susceptibles de caer rendidas ante el miedo. Solo pienso yo que por amor uno es capaz de superar el propio miedo e incluso dar la propia vida. O sea, yo creo que cualquier madre es capaz de entender que puede dejar muchas cosas en el camino por miedo, pero que quien está en peligro, si es un hijo o alguien a quien ama, es capaz de dar todo lo que tiene, incluso su propia vida, ¿no? Pues en este caso, lo que viene a contar el libro es esa historia, ¿no?, de conocimiento, de quizás simplificar todas las realidades que se viven en algo tan simple como la lucha entre el miedo y el amor. Bueno, pues una historia que evidentemente por lo reciente, ¿no?, de la publicación no hemos podido leer. No podemos tampoco ahondar mucho, por eso pues estamos pidiéndote que seas tú la que nos cuentes un poquito la trama, el desarrollo de la historia, pero que por supuesto leeremos y que, bueno, a pesar de ser muy reciente, ya tiene o ha recibido buenas críticas y buenas vibraciones, ¿no, Mercedes? Pues la verdad es que sí, que te decía antes cuando llegaba aquí al estudio que estoy absolutamente quizás desbordada por los acontecimientos, que todo lo que estoy viviendo es absolutamente maravilloso y que tengo la sensación de que en este libro, quizás porque se cuenta mucha verdad detrás de esa fantasía, mucha verdad, cuando hablo de verdad, yo creo que la única verdad es la que sale de dentro, ¿no? Es la que puedes contar desde tu corazón. Y porque esta historia cuenta mucha verdad, me he ido encontrando con tantas cosas bonitas por el camino. O sea, en esta historia tengo un corto promocional que proyectaremos el día de la presentación y que creo que merece la pena verlo, porque ya no digo que con bajo presupuesto, con presupuesto cero, hemos hecho algo que yo creo increíble. Yo creo que era imposible plantearse algo así y sin embargo lo hemos conseguido hacer. En ese corto tenemos actores, los actores del teatro de la Escuela de Artes Escénicas de aquí de Mairena. Tenemos músicos de Mairena que han puesto la música original, los cámaras, el director, todo lo que los escenarios están grabados en la Casa Palacio, en la Vega de Mairena, en el Castillo. Absolutamente todo lo que ha ido rodeando a ese rodaje, sinceramente ha sido de las cosas más bonitas que yo he vivido. Me parecía estar flotando, me parecía estar soñando, y todo lo que estoy viviendo durante todo este transcurso, que ciertamente es de loco algunas veces, o sea, no tienes tiempo, tienes que ir corriendo de un sitio para otro, casi no te da tiempo de pensar por el camino, pero que lo estoy viviendo con tal ilusión que de verdad que si físicamente te resientes un poco del cansancio, psicológicamente para nada me siento ni agotada ni cansada, sino todo lo contrario, llena de energía. La verdad es que está siendo algo precioso. Bueno, pues una experiencia muy bonita, no es la primera, supongo que muy diferente a la anterior, ¿no? Aunque la primera, por ser la primera, por ese debut y un poco darte a conocer en este mundo, tuvo también, pues ese punto de excepcionalidad, ¿no? Pero esta segunda experiencia que tienes, por lo que me estás contando, es totalmente diferente a la primera, ¿no? A la anterior. Sí, totalmente diferente, entre otras cosas porque quizás la primera experiencia, al encontrarte con un mundo absolutamente desconocido, los acontecimientos te superan. O sea, casi que los vives cuando ya han pasado. Estás haciendo algo y cuando has pasado es cuando tú te paras a pensar y a mirar hacia detrás y a decir, pero esto ha ocurrido, ¿no?
Mientras que en esta experiencia, por contra, lo que estoy viviendo o lo que estoy siendo capaz de vivir es cada acontecimiento desde la tranquilidad, desde la vivencia más absoluta. O sea, estoy disfrutando y viviendo intensamente cada uno de los momentos. No me siento, a pesar de que al estar una editorial por medio y tener otra serie de compromisos, pues tienes otra serie de obligaciones, ya no eres tú exactamente quien vas marcando los tiempos o las pautas y tienes que ir quizás un poquito más deprisa. Y sin embargo estoy siendo capaz de vivirlo muy intensamente. La verdad que estoy disfrutando muchísimo de esta experiencia, de este proceso. Todavía te queda otra experiencia, bueno, muchas más, ¿no? Pero la más próxima, ¿no? Sí. Es la presentación aquí en Mairena, sí, de la que seguro, bueno, pues esperas un recibimiento muy especial y que sea un momento también trascendental en esta historia de desarrollo y presentación de este segundo libro. Pero antes de llegar un poquito más a esa presentación, antes has hablado de que hay mucha de tu verdad en esta historia, pero la gente se puede sentir identificada, es decir, cualquier persona que lo lea puede sentirse identificada tanto con los personajes como con la historia como con el lugar. Pues mira, te tengo que decir que sí, y por varias razones. Primero porque creo que las verdades al final son muy universales. Yo aprendí viajando en autocaravana, que se aprende mucho cuando se viaja, que esas cosas que nos dicen cuando no conocemos mucho más que aquello que nos rodea, de otros países, otra gente, otras culturas, al final cuando tú te paras, o sea, cuando vas a esas culturas, esos países y te paras a hablar con la gente, te das cuenta que las verdades son muy universales, prácticamente son las mismas en todo sitio, que puede cambiar el entorno cultural, pero no la verdad individual de cada persona. Al final somos todos muy iguales. Entonces, cuando yo cuento mi verdad, entiendo que hay mucha gente que se puede identificar, pero evidentemente en todo este proceso ha habido gente que se ha tenido que leer el libro, que han hecho prólogos, y por sus comentarios y por los prólogos que me han hecho, que de verdad que son absolutamente increíbles, o sea, son sentimiento puro. Tengo que decir que creo que sí, que la gente se va a sentir muy identificada y además se va a sentir parte de la historia y cómplice quizás de todo ese proceso del rescate de Tamay. Yo creo que sí. Bueno, pues un título bastante singular, una historia que refleja una gran complejidad, pero a la vez una gran sencillez por lo que quiere transmitir y que, bueno, me gustaría que nos contases en qué te has, digamos, inspirado o cuáles han sido tus mayores influencias a la hora de tejer esta historia. Pues sinceramente te tengo que decir que, quizás por poner un poquito al oyente o al lector en antecedentes de qué tipo de historia se puede encontrar o qué tipo de paisaje, podríamos estar hablando de un paisaje entre Tolkien y Harry Potter, o sea, de un mundo inventado para contar historias de dentro. Aún así no tiene nada que ver con ninguna de estas dos historias. Ya te digo que sobre todo esta historia se basa mucho en una historia personal, en una historia de amor, y se basa mucho en una carga emocional importante, sobre todo en indagar mucho en las emociones y en el proceso de conocimiento de una persona. Es el camino en el desierto, es el peregrinar hasta encontrarse a sí mismo. Entonces, no tiene nada que ver con estas historias que te he contado, pero sí, quizás por poner un poquito al lector en antecedentes de qué tipo de paisaje puede encontrar, ¿no? No me he basado realmente en nada, porque yo ya comenté cuando escribí Ajenjo, mi primer libro, que yo había escrito ese libro porque sentí la necesidad de escribirlo, pero que no tenía nada claro si iba a continuar escribiendo, no tenía nada claro si iba a haber un segundo libro, y realmente es cierto, no tenía nada claro. Fue la necesidad de contar un proceso de descubrimiento personal, un camino propio, la necesidad de indagar en determinadas emociones desde dentro y hacia los demás,
la que me impulsó a escribir esto. Y no sé exactamente cómo decirte, porque claro, cuando tú te basas en algo, vas buscando información. De hecho, yo en Ajenjo recuerdo meterme en los aeropuertos, comprar un billete de avión para saber cuándo salía, cuándo llegaba el avión, para poder utilizar todo esto. En este caso, el único factor ha estado dentro. De hecho, yo trabajo en artes gráficas, tengo velocidad escribiendo a máquina, y a veces mis manos no me daban para la velocidad con que mi mente quería plasmar esos sentimientos, esos pensamientos. Me ponía incluso nerviosa cuando me daba cuenta, se me había ido el tiempo, se me había ido. Es algo muy personal, o sea, de verdad que si tengo que decir de este libro en particular, definirlo como algo, te diría que es un hijo. Es algo que sale de dentro y que lleva parte de ti. Es un hijo del alma, ¿no? En este caso. Evidentemente porque lo has escrito no bajo la presión de un encargo, ni la necesidad que te obligue de ninguna editorial, sino porque lo has hecho por propia iniciativa y porque tu propio cuerpo y tu propio espíritu así lo quería, ¿no? Y así lo necesitaba, ¿no? Sí, es así. De hecho, yo le diría a los oyentes, a mi pueblo, a Mairena, que me acompañen el día 10 en la presentación, porque de verdad que no es intentar hacer propaganda si digo, y lo digo con el corazón, que desde que empecé a escribir el libro hasta todo el proceso que ha venido después, las cosas se han ido dando de forma armónica, de forma mágica, han aparecido tantas cosas en el camino y tanta energía tan bonita, se ha involucrado tantísima gente que aunque solo sea por llevarse un chute de energía ese día, que estoy segura que se lo van a llevar, que me acompañen ese día, que nos acompañen ese día en el Teatro Municipal, porque no se van a arrepentir de ello, de verdad que sí. Estoy segura de que te va a acompañar mucha gente. Antes de centrarnos, porque sabemos que has preparado una presentación muy especial, muy completa, donde te van a arropar muchos amigos, mucha gente, ¿no? Y queremos, por supuesto, ahondar en esa presentación, pero ¿cuánto tiempo te ha llevado terminar este libro? Desde que te surgió esa necesidad de contar esta historia hasta que lo terminaste. Pues lo que es el texto en sí, porque claro, un libro tiene muchos procesos, yo ya empiezo a darme cuenta de eso. Lo que es escribir la historia en sí, yo diría que 4 meses o cosas así. Cuando me planteé escribir este libro, cuando sentí la necesidad de escribir este libro, dije, no, pero me lo tomo tranquilamente, yo no tengo prisa. Pero yo no soy capaz de tomarme las cosas tranquilamente cuando me meto en un proyecto. Es algo que me supera y casi vomito las cosas. O sea, no soy capaz de tomarme. Necesitas verlo acabado. Efectivamente, ¿verdad? ¿no? Y necesito, era como sentarme a escribir, y cuando me daba cuenta eran las 10:30 de la noche, no había cenado ni había preparado de cenar, un desastre absoluto. Pero absorta, completamente. Era absorta totalmente. Luego, evidentemente, el proceso de corrección y demás tiene también unos cuantos de meses, que tengo que decir desde aquí que tengo la mejor correctora del mundo, que es mi hermana Alicia, que le ha echado todas las horas del mundo, que se la ha quitado a su tiempo, a su descanso, a su familia, que me ha llamado un domingo a las 8 de la mañana y me ha dicho: hermana, cógete el portátil y te vienes antes de que se despierten los niños, que tenemos que ver cosas. Todo el proceso de creación. Bueno, tengo que darle las gracias evidentemente a mi marido, porque es el que me cubre las espaldas, evidentemente, para que yo pueda echar esas horas delante del ordenador. Se decía, o se ha dicho siempre, que detrás de un hombre hay de un gran hombre hay una gran mujer, y detrás de una gran mujer también hay un gran hombre que la apoye y que cubra las espaldas. Y en mi caso, desde luego, tengo que decir que así es. Y bueno, tanta gente que ha estado alrededor, que me ha arropado, que me ha ayudado, y luego, bueno, gente de aquí, del pueblo, gente de Teatro Habitado, músicos de Mairena, José Manuel Castillo, Elisa Prenda con su violín, Liborio Sosa, Manuel Bustos, tanta gente que ha participado, que ha puesto de su magia. Tenemos una música original que es mágica absolutamente.
tantas cosas que es que de verdad hay tanta magia ahí metida, es increíble. Se han involucrado mucha gente. Muchísima gente. Y de una manera muy especial y entregada, ¿no? Sí, tengo que decir que todo el mundo, además, no me han puesto problemas. Lo que he ido solicitando al Ayuntamiento de Mairena le tengo que dar las gracias porque lo que le he solicitado me lo ha dado también sin ningún tipo de problemas, no me ha puesto tampoco ninguna pega. Tanta gente involucrada y luego era algo que me hacía... Bueno, por contarte en el proceso, el día del rodaje del corto, claro, yo estuve preparando los escenarios, sabemos que tenemos una casa palacio que es una maravilla en Mairena, pero claro, baldía totalmente desierta, aquello tenía que parecer estancias acogedoras y habitables, y eso había que hacerlo. Claro. Creo que dejé a 3 o 4 amigos con la casa medio deshabitada con muebles, porque me llevé sus muebles. El día antes del rodaje estuve preparando las estancias, me llevé un montón de horas allí. El día del rodaje vi amanecer, es una experiencia maravillosa ver amanecer sola en los jardines de la Casa Palacio. Y estuvimos rodando desde las 8 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde, con un cuarto de hora para comer, o sea, increíble. Y al día siguiente fui a quitar todo y a dejar todo como estaba porque quería que todo quedara estupendamente. Yo tenía agujetas hasta en los tobillos. Yo decía, claro, Dios mío, yo no sabía que se podían tener agujetas en los tobillos. Era tremendo. Pero sin embargo me sentí flotar todo el tiempo. No hubo una mala cara, había una ilusión de la gente rodando. Y además no había ningún interés económico. Yo decía, es que si yo tengo dinero para pagar esto, me fallan las cosas. Seguro que fallan 3 o 4 cosas. Y lo he hecho con colaboraciones desinteresadas y no ha fallado nada. Se ha podido hacer todo. Y ha habido una ilusión desde el primero hasta el último que era la misma ilusión que podía tener yo, que era mi proyecto. O sea, de verdad, o sea, todo increíble. Ha fluido con una normalidad y con una armonía, ¿no? Que ya es difícil no encontrarse contratiempos con tantos, digamos, preparativos como ha llevado todo este proceso, ¿no? Y resulta curioso porque eso lo que da a entender es que este libro ha nacido con muy buena aura. Yo creo que sí, de verdad estoy convencida absolutamente de que sí. Mira, lo resumía, creo yo, que una amiga, una gran amiga, que fue la maquilladora del corto, que es Sonia Vega, que cuando llegaba a su casa para ducharse y cenar juntos, que cenamos juntos ya medio derrotados, pero cenamos juntos esa noche con toda la gente que participó en el rodaje, y le decía a su pareja, Castillo, a José Manuel Castillo, exactamente estas palabras: era imposible y lo hemos hecho. Efectivamente, esa yo creo que es lo que mejor define todo. Hay algo especial, de verdad que en todo el ambiente que ha rodeado a este libro y que rodea todo este proceso, hay algo especial. Yo creo que la gente eso lo va a ver. Bueno, evidentemente conseguir con tan poco presupuesto un resultado tan espectacular y con la implicación de todo el mundo es algo que merece la pena resaltar y que no siempre se consigue, Mercedes. Efectivamente. Pero también viene a decir algo, Loli, y es que cuando hay verdad, cuando hay ilusión detrás, cuando se empuja con el corazón, se contagia, la ilusión se contagia, igual que se contagia el pesimismo, igual que se contagia el dolor, también la ilusión se puede contagiar. Yo creo que quizás eso venga a enseñarnos mucho, ¿no? Que no hay cosas imposibles, que hay que echarle ganas a las cosas y que las cosas echándole ganas de verdad que se pueden conseguir, que se pueden conseguir cosas que parecen casi imposibles y se pueden conseguir. Está claro, se lo demuestra Mercedes Rodríguez, la autora de este libro, con toda la experiencia que ha vivido previa a la publicación, a la presentación, a la promoción de este rescate de Tamait, que no sabemos si el título, es decir, si digamos que el nombre de este lugar es, porque es bueno un nombre atípico, para entendernos, pero que no sabemos si surge de la casualidad o tiene un significado especial. Pues mira, no surge de la casualidad, tiene clave, pero las claves no te las voy a No me las vas a decir, ya me lo suponía, pero bueno. Pero bueno, el lector que quiera echarle un ratillo a buscar claves en el nombre puede encontrarlas. Hay claves dentro, hay claves en los nombres,
Te diría que no hay un solo nombre dentro del libro, y hay muchos nombres raros dentro del libro. Hay un glosario detrás que ayuda al lector para no perderse, pero no hay un solo nombre dentro del libro que no tenga un significado, que no quiera decir algo de ese personaje, de lo que significa y de lo que vive y para qué está ahí justamente en esa historia. O sea que no he dejado nada al azar a la hora de elaborar esta historia. Soy persona que le gusta indagar en las claves. Bueno, pues el rescate de Tamait, o una historia inacabada, se presenta, como ya he avanzado y hemos dicho, el día 10 de diciembre, sábado, a las 5:30 de la tarde, aquí en el Teatro Municipal. Por supuesto, con entrada libre y gratuita, y que seguro que el patio de butacas se va a llenar y que te va a acompañar mucha gente. Pues porque ya lo has comentado antes, has preparado una presentación muy especial y bueno, estará acompañado, supongo que por buena parte del grupo que ha sido protagonista de ese rodaje, de ese corto que habéis hecho, ¿no? Hombre, tendré al director del corto, tendré a las cámaras, tendré a mis actores fantásticos, maravillosos. Tenemos actores en Mairena que de verdad que no nos los creemos. Hay mucho talento en esta tierra. Hay mucho talento, en de todos verdad los que sentidos. Sí, hay mucho talento. Tendremos a los músicos, tendremos música en directo, tendremos recitados también en los prólogos en directo, tendremos muchas sorpresas y bueno, lo único que necesita el que quiera venir es ganas de pasar un buen rato, de implicarse en la historia y echar un ratito de su tiempo aquí con nosotros, y no se va a arrepentir, desde luego. Bueno, pues los invitamos que no se pierdan esta presentación, El rescate de Tamait. Se dice así, ¿no? El rescate de Yo Tamait. antes le he dado la pronunciación en la última sílaba, no, es El rescate de Tamait. Sí, no he utilizado acentos porque, bueno, se supone que es un idioma tan bien inventado que no se rige por nuestras reglas de ortografía y de gramática. Evidentemente, bueno, por eso un poco libre a la hora de pronunciarlo, sí. Pero como he visto que lo pronuncias así, El rescate de Tamait, o una historia inacabada, es la segunda obra, el segundo libro que escribe Mercedes Rodríguez, que se está convirtiendo en una artista importante, porque no solo ya tiene 2 obras publicadas, sino que también una gran trayectoria como pintora, como artista, que también sabe reflejar a través de la pintura esos estados de ánimo y esa gran complejidad que hay que tener para poder y poder transmitirlo a través de la pintura y a través de la escritura. Simplemente, pues nada, decirnos lo más importante, bueno, parte de lo más importante, ¿dónde se puede conseguir el libro, Mercedes? Pues mira, ahora mismo en mi página web, 36escalones.com, están todos los enlaces a las plataformas digitales. Puede encontrarse en Amazon, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la Casa del Libro de México también, en Amazon Estados Unidos también, y luego en distintas librerías aquí en Mairena se va a poder encontrar, evidentemente, en la Feria del Libro. Se va a poder encontrar, ya está en Librería María del Gracia, también estará, si no ha llegado hoy, estará a punto de llegar a Librería Anaya, frente a Huerta del Retiro. Sé que también se ha pedido por parte de Librería Acuarela. Y bueno, pues no sé exactamente ahora mismo qué más librerías pueden tenerlo. En el momento en que cualquier librería de Mairena lo tenga, que me mande una nota a través de mi página web a 36escalones.com, y yo lo pondré también en la página web para que todas las personas de Mairena que quieran acercarse y conseguir el libro sepan en cada librería de Mairena que el día de la presentación también se podrá. Por supuesto, en toda la Feria del Libro va a estar, en las 2 librerías que creo que ahora mismo están dentro de la Feria del Libro. Sí, hay 2 que son las que participan. Exactamente. Sí. Y el día de la presentación, por supuesto, también sí se podrá adquirir aquí, y se podrá, lo firmaré también después a todo el que quiera que se lo firme, y llevarán también un regalito, una sorpresita. Bueno, pues yo creo que no se le ha escapado nada a Mercedes a la hora de preparar esta presentación. No es habitual hacerlo a través de este corto, ¿no? Que, bueno, es una especie de historia que utiliza para contar una historia. Efectivamente, bueno, lo que pretende ser el corto es eso, la persona que vea el corto
va a haber determinadas escenas que lo van a meter dentro de la historia, y seguro que se va a enganchar con la historia, porque es una historia preciosa, es una historia de amor. ¿Cómo surge esa idea, ya por último, Mercedes, de presentarlo a través de este corto? Pues mira, como casi todas las cosas que han ido surgiendo en este libro, ya te digo, han sido muy mágicas, ha sido como que el universo me ha ido guiando por un determinado sitio. Te cuento exactamente que la idea surge del anterior libro. Un compañero mío de trabajo que había hecho audiovisuales se ofreció a hacerme un pequeño vídeo promocional, que me hizo el vídeo promocional y lo tengo colgado en mi página web, en YouTube. Y bueno, pues en esta ocasión pues hizo lo mismo, pero como esta era una historia de amor y demás, pues le comenté a los profesores de la escuela de Mairena, le comenté hacer un par de escenitas para meter dentro del libro. En ese proceso se cruzó la editorial. Claro, ya no dependía de mí, ya tenía que contar con permisos, porque bueno, sabéis que entonces ya la editorial se hace con los derechos del libro, entonces ya no puedes ir a tu bola, podríamos decir. Y dejé eso aparcado, no volví a hablar del tema. Y fue en la presentación, bueno, en el teatro que suelen hacer a fin de curso de la escuela de teatro, cuando uno de los profesores, José Manuel Navarro, que va a ser el que presente el acto, me llamó la atención sobre el tema y me dijo, oye, no hemos vuelto a hablar de aquello. Digo, bueno, es que como se metió la editorial, pues tampoco, no sé si va a querer o no va a querer. Lo retomé, empezamos a trabajar sobre el tema, empecé a hacer un guión, el guión se puso un poquito más largo y fue como que todo fue surgiendo, como que fue surgiendo de forma natural y espontánea. De forma natural, como todo lo que ha ido surgiendo en esto, de forma natural, efectivamente. Es que es así. Bueno, por una, digamos, que rodea algo especial, algo mágico a todo el proceso desde que, bueno, pues te surge la necesidad de contar esta historia hasta ahora que estamos a días de esa presentación y dentro de la Feria del Libro de Mairena, donde, bueno, pues te auguramos un éxito increíble porque, por lo que nos cuentas, no cabe otro final. Esta historia no cabe otro final y nos alegramos muchísimo, Mercedes, de lo bonito que estás viviendo con todo este proceso previo, con el nacimiento de este hijo, como tú misma lo has llamado, y bueno, de todo lo que estáis preparando para promocionarlo y darlo a conocer, que seguro que va a ser una jornada fantástica y que la gente pues va a salir encantada y que va a disfrutar con este corto. Sí, mira, yo, si te parece, para despedirme, quería decir que hemos estado hablando del rescate de Tamait, pero ya has dicho antes, el libro exactamente se llama El rescate de Tamait o una historia inacabada. Y esa segunda parte también tiene un porqué. El porqué de esa segunda parte del libro es porque esa historia, que es una historia inventada, pero que también tiene mucho de verdad, tal vez no esté acabada. Y yo invito a todo el que esté escuchando y a todo el que quiera leer el libro a que se implique en ella y que le acabemos entre todos. Bueno, pues queda esa propuesta que nos hace Mercedes Rodríguez, la autora de esta historia, de este segundo libro, de este rescate, el rescate de Tamait o una historia inacabada, que seguro que la gente que nos esté escuchando y amante de la literatura no va a perder un momento en comprárselo porque es una historia que tiene que atrapar de principio a final. Mercedes, de las que, como tú dices, o tú has contado que te llevó a escribirlo, yo creo que la gente no va a poder parar de leerlo hasta que no llegue al final. Bueno, al final de esa historia inacabada, ¿no? Efectivamente. De todas formas, sí tengo que decir que no espere la gente que vaya a dejarlos en ascuas y un final que no esté terminado. El final termina, pero bueno, da pie. Pero la historia nunca termina. Ahí está. Termina lo que cuenta en concreto, pero que esa historia puede tener una continuidad y se deja abierta esa posibilidad a una segunda parte de El rescate de Tamait, ¿no? Porque puede haberla. No sabemos, ya veremos. Bueno, pues dejamos esa incógnita, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Mercedes, por haber estado con nosotros esta mañana y lo dicho, te deseamos para ese sábado 10 de diciembre toda la suerte del mundo y el éxito que te mereces. Muchísimas gracias. Un saludo, buenos días. Saludo.